Dios los bendiga a todos mis hermanos. El día de hoy les quiero hablar acerca del rey David. Por cierto, mi nombre es Froilán Cortés y les quiero seguir contando acerca de estas historias basadas en los relatos que están en la Biblia. David había nacido en un pueblo. Inicialmente él no era ni siquiera un príncipe, era un campesino. Él nació en una familia siendo el menor de los 8 hijos de Isaí, así se llamaba su papá, o Jesé, que es otra forma que aparece en otras traducciones. Él siendo el menor, normalmente lo ponían a cuidar las ovejas, a cuidar el campo, mientras los hermanos mayores los 3 hermanos mayores de él habían ya entrado a formar parte de la armada del rey. El rey en ese momento se llamaba Saúl. Hasta ahí digamos que todo iba normal, la vida de una familia de campo de esa época, en esos lugares. De nuevo, él nació en Belén. Pero un día llegó a ese pueblo un hombre que era muy respetado por todos. A él lo llamaban el hombre de Dios, el profeta Samuel. Samuel llegó de una forma que no era muy normal, y de hecho incluso algunos hasta se asustaron, las personas mayores que eran como los vistos con más respetos en el pueblo. Les pareció extraño y hasta tuvieron temor que el rey hubiera tal vez mandado a Samuel alguna clase de investigación, pero él los tranquilizó, les dijo que no, que él venía solamente a hacer unos sacrificios y que él quería hacer esos sacrificios en la casa de Isaí. Entonces sí, habló con Isaí y le comentó que él venía a ungir a uno de sus hijos. Esto para Isaí era un honor grandísimo. Ahora, venir el hombre de Dios que ellos llamaban el vidente, era casi que después del rey la otra persona más importante en todos esos lugares. Entonces para ellos era gran honor y él estaba muy orgulloso. Él trajo allí a eso y trajo a sus hijos, a todos excepto a David, porque alguien tenía que cuidar las ovejas. Entonces bueno, estaban ahí muy contentos en el sacrificio. Y como la idea era que uno de sus hijos iba a ser ungido, él estaba muy orgulloso, le presentó de primero al mayor, que era el más grande de todos, el más fuerte, el mejor guerrero, para que lo ungiera. Pero entonces Samuel empezó a ver a estos hombres y tenían como esa comunicación divina con el Señor, que algo le decía: no, este no es, déjeme ver el siguiente. Y en este caso Isaí le fue presentando uno por uno y pasó por todos esos 7 muchachos que estaban ahí y parecía que ninguno era, porque él decía: no, pero aquí hay algo que falta, ¿no tienes otro hijo? Y le dijo: pues sí tenemos otro hijo, él está allá en el campo, es el muchacho más joven. Bueno, tráiganlo. Tocó traerlo, mandaron a traer a David, que estaba en el campo. Y allí dice que cuando David entró era un muchacho que se puede decir que era un muchacho apuesto. No era el más grande, porque los hermanos mayores eran más grandes, pero sí tenía un buen porte, digámoslo así. Y cuando Samuel lo vio y se acercó, dijo: ese es. De alguna manera le llegó su comunicación con el Señor y dijo: este es al que vamos a ungir, que algún día va a ser rey. Bueno, wow, un honor muy grande, el solo hecho que lo fueran a ungir, que viniera a ser como, era un honor, era una mención honorífica si uno lo compara como hoy en día se dice. Y entonces bueno, lo ungió con el aceite y allí comenzó a cambiar la vida de David. Según lo que está escrito, dice que desde ese día, desde ese momento, David empezó a tener
el Espíritu del Señor con él. Pero bueno, se fue Samuel al poco tiempo, y en las maneras como las cosas ocurren, el rey tenía un cierto problema. Él se sentía mal y él notaba que solo la música lo tranquilizaba, pero los músicos que llegaban no le funcionaban bien, y entonces estaban en el reino buscando, y alguien de pronto le mencionó que conocían a alguien que era un buen músico y que a ver, que probaran con él. Y o sea, después de varios que probó, en efecto, David llegó un día ante el rey con su instrumento. El instrumento principal que tocaba era un instrumento parecido al arpa, como más pequeño, y le gustó, le cayó bien. El rey se sentía bien. Cuando David tocaba, se tranquilizaba y quedó pues inmediatamente contratado como el músico del rey. Así rapidito David ya estaba en contacto con el rey. Y por un tiempo él fue el músico del rey. Dice allí, esto ocurrió, por cierto, más o menos él tenía entre 15 a 16 años cuando estas cosas ocurrieron, de ser ungido y pasar a ser el músico del rey. Llegó un momento después en que, bueno, el rey está en sus oficios y ellos tenían a unos enemigos, un pueblo que se llamaban los filisteos. Y estos enemigos se estaban organizando, que querían destruir a Israel. Él armó un ejército, estaba allí muy grande. En los días que esto se complicó más, lo que dice allí es que en esos días David no estaba de músico donde el rey, sino que estaba cuidando las ovejas nuevamente donde su padre. Y estos hombres, estos filisteos, rodearon y tenían allí casi que encerrados a los de Israel. Y había un hombre gigante, un hombre grandísimo, que se llamaba Goliat. Allí apareció Goliat. En la Biblia nos dice que él medía 6 codos y una palma, que en medidas de hoy en día más o menos vienen a ser como unos 9 pies, algo así, casi 3 metros. Una estatura, un gigante. Hay unos documentos o algo que dice que tal vez era un poco menos alto, no 3 metros sino 2,5, pero vamos a ponerlo por ahí. Era muy grande, era mucho más grande que cualquier hombre que había allí, inspiraba miedo y hablaba fuerte y estaba retando a los soldados de Saúl, del pueblo de Israel, a ver que si alguien se le enfrentaba, que no necesitaban matarse todos, si alguien se le enfrentaba, ellos iban y le ganaban a él, entonces que los filisteos serían sus siervos, pero que si él vencía se tendrían que rendir ante ellos. Y los insultaba y eso. Y mientras estaba pasando eso, lo que dice acá es que David todavía no estaba envuelto en nada de eso. Primero, como dijimos al principio, solo 3 de sus hermanos estaban en el ejército, los 3 mayores, porque los otros eran muy jóvenes. David mismo era demasiado joven, 15 a 16 años. De hecho, más bien ya que ya iba a ser casi 17 años cuando ocurrió lo de Goliat. Entonces, un día el padre Isaí mandó a David a que fuera a ver a los hermanos mayores, les llevara comida y fuera a ver si estaban vivos, si estaban bien, porque pues no se sabía nada. No era como hoy en día que uno manda mensajitos de texto, sino que realmente no había forma de saber nada. Era ir físicamente allá y mirar a ver. Entonces mandó a David. Cuando llegó David, vio a ese hombre grande, gigante, y que los retaba, los insultaba. Y David reaccionó y dijo, pero ¿cómo así? ¿Cómo se atreve ese hombre a insultar al pueblo del Señor, al pueblo de Dios? Que no hay forma de que lo detengan, que no, ¿cómo? Eso es un atrevimiento.
Pero todo el mundo le tenía miedo, todos tenían temor de él, incluso los hermanos de David que estaban allí. Y de pronto David dijo, pues entonces yo me le enfrento. Y esto llegó allí a oídos del rey, porque además se decía allí que el rey estaba ofreciendo un buen pago financiero. Además que estaba ofreciendo la mano de su hija al que se le enfrentara a ese hombre y le ganara. Pero David en realidad no lo hizo tanto motivado por eso, sino que él decía, no, es el colmo, ¿cómo se dejan insultar de un hombre así? Y al fin, es increíble que un muchacho que no calificaba para ni siquiera llegar a ser un soldado, de pronto apareció allí frente al rey, y el rey reconoció que era su músico, y le dijo el muchacho, vea, yo me he enfrentado cuidando las ovejas, me he enfrentado a leones, a osos, con mis manos, con piedras, y lo he vencido. Yo puedo enfrentarme a ese gigante, no es más grande que un león o un oso. Y todo se dio de forma que al final el rey dijo, bueno, no hay nadie más, listo. Y hasta el rey dijo, toma, le doy mi ropa, mi traje acá, mi escudo. Y se lo puso inicialmente David, pero le quedaba grande, porque además el rey era un hombre de estatura alto también, pues no como Goliat, pero era alto para el promedio de los hombres. En efecto, él se le enfrentó a ese gigante, y aunque tenía espadas y cosas, eso eran demasiado pesadas y grandes para él. Él usó una honda y una piedra que, bueno, allí hasta hay historias de cómo escogió la piedra y todo, pero bueno, lo cierto es que fue así. Y el gigante le mandaba sus flechas, sus cosas, sus espadas, y él finalmente le mandó la piedra y ¡pum! En la cabeza mató, lo tumbó. Bueno, dice, inicialmente lo tumbó, y entonces después sí se le acercó, porque por cierto el gigante lo humillaba, yo me voy a comer, voy a hacer que los animales coman tu carne podrida cuando te muera. Y llegó él y cogió la espada del mismo gigante, y con esa le quitó la cabeza, y resulta que David venció a Goliat. Pero bueno, la historia aquí no es solo sobre David y Goliat, sino que vamos a seguir con la vida. Entonces, increíblemente, él lo había logrado. ¿Qué ocurrió? El rey, pues todo el mundo primero estaba muy felices de que ganó, pero después llegó el momento en que le deberían supuestamente pagar porque el rey había prometido un buen pago económico y además la mano de su hija, la princesa. Pero después el rey se quedó pensando y recapacitando, pero yo ¿por qué le voy a dar la mano de mi hija a un campesino que no es nadie? Entonces le puso una tarea muy difícil. Él dijo, bueno, aquí seguro si lo mando con unos soldados, allá lo matan y se me arregla mi situación y ya no tengo que cumplirle nada. Y lo mandó y le dijo, vea, usted me tiene que ir y traer 100 prepucios de filisteos para que yo le entregue a mi hija. Y lo bueno es que acá David, cuando recibió ese reto, él dijo que claro, es la princesa. No puede ser cualquier persona que le dé la mano de la princesa sino más. Él tenía que cumplir con ese mandato. Y se fue enfrente de unos hombres, y llevó sus hombres, y se fue a enfrentarse a los filisteos. Y no solo le trajo 100, sino que le trajo 200 prepucios. Resulta que David se convirtió en un guerrero. Y la fama de David empezó a crecer. Primero porque había vencido al gigante, y luego ahora aquí ya había empezado a matar filisteos. Y ya había traído 200 prepucios. Y finalmente el rey no tuvo otra opción que darle su hija también, porque él ya lo había prometido y ante todo el mundo. Se casó David con Micai. Entonces, resulta que David se incorporó al ejército porque ahora pues él ya era alguien famoso.
y estaba al comando, era como un capitán allí al comando de mucha gente, y él andaba contando los pueblos, la gente lo admiraba, oía las historias, David matando, y de pronto se empezó a rondar eso, una frase por allí que decía que Saúl había matado a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y eso de pronto le llegó al rey y se puso celoso. ¿Cómo así? Porque era más famoso. David era mucho más famoso que el rey. Todo el mundo hablaba maravillas de David, de sus nuevas victorias, de sus nuevas luchas. Y entonces Saúl empezó a perseguir para buscar cómo deshacerse de ese muchacho que él se sentía como que le estaba quitando su punto central, el centro de atención. Y entonces empezó a perseguirlo. Y mientras tanto, por cierto, David se había hecho muy amigo de Jonatán, uno de los hijos de Saúl, del rey. Y de hecho, hablando con Jonatán, fue que alguna vez se enteró, o le contó a Jonatán, bueno, mire, tu papá me quiere matar. Y el otro no le creía, no, mi papá, si él te admira, no hay qué. Pero Jonatán se enteró también, después fue y confirmó, y sí, y le ayudó a David a tratar de huir, porque el rey venía de verdad a matarlo, a matar a David. Y David llegó a su casa, y en su casa también, allá iba el rey a matarlo, y entonces su esposa lo ayudó también, le dijo que se fuera por la ventana, que se saliera, y lograron salvarlo. Pero desde ahí, más o menos desde que él tenía como unos 20 años, duró casi 10 años de fugitivo, porque el rey lo andaba persiguiendo para matarlo. Eso fue una época muy difícil para David, porque ahora había pasado de ser el gran héroe a ser ahora un fugitivo. Ahora lo perseguía el rey y lo quería matar. Y y él se fue a unas cuevas, y por allá cuentan, de hecho, allá estando en esos lugares, conoció al fin a Abigail, otra mujer, con la cual hay una historia también muy interesante. Lo cierto es que ella quedó viuda y se casó con ella, y después se casó con otra, tuvo otra esposa, pero ahí todavía estaba él siendo perseguido por el rey. Él tuvo en esas cuevas incluso opciones. Alguna vez encontró a Saúl, dice ahí la historia que una vez encontró a Saúl que estaba sentado como dormido, y ahí le hubiera quedado fácil a David matar a Saúl, pero David respetaba que ese era el hombre ungido como rey por el Dios viviente, así era como él lo veía. Y él respetaba mucho a Saúl, por más que Saúl lo quería matar, y no lo hizo. Lo cierto es que al final murió Saúl, y David fue coronado primero rey de la región de Judea, o de Judá. Allí reinó por los primeros 7 años y medio. Y después él logró que se unieran todas las tribus. Resulta que Israel se compone en sus orígenes de algo que llamaban las 12 tribus, refiriéndose a los 12 hijos de Israel. Y entonces Judea era una de ellas, Judá. Y él logró unirlos a todos y logró asentar ese reino aún más grande que lo que tenía Saúl antes. Y entonces los siguientes 33 años, dice, él estuvo reinando por el todo Israel en Jerusalén. Fue David el que estableció que Jerusalén fuera la capital de Israel en esa época. Y allí, en un monte, el monte de Sión, edificó él su casa. De hecho, así lo dice, edificó su casa sobre la roca, como dicen allí, en la roca, en ese monte que tenía la vista hacia todo Jerusalén, y allí estableció él su reinado. Pero bueno, después siguió, en la historia allí se ve que él tuvo muchos más adversarios fuertes.
Él tuvo victorias, derrotas. En todos esos años, de nuevo, él estuvo 7 años y medio en el primer reinado pequeño, y luego dice que 33 años, o sea, un total de 40 años fue rey, primero de Judea y luego de todo Israel. Cuando él fue envejeciendo ya después, lo que nos dice acá la historia es que cuando él se le iban llegando los años, que es más o menos, él murió de 70 años. Entonces, poco antes de eso, seguramente por esa vida tan ajetreada que tuvo y todo eso, no hay una causa ni una explicación allí clara. Él empezó a sufrir de algo que le hacía dar muchos escalofríos. Dice allí que él andaba temblando con frío y no podían calentarlo. Le decía que cuando estaba en la cama le ponían muchas cobijas y no podía el frío. Entonces le contrataron, dice allí que le consiguieron a una muchacha incluso que era virgen, y a pesar de que él tuvo tantas esposas, con esa muchacha no tuvo nada, pero sí la muchacha lo acompañaba para calentarlo en sus últimos tiempos, y con ella estuvo. Pero allí, antes de morir, porque es que la vida del rey David no fue nada aburrida por nada, porque cuando él estaba muriendo, o cuando no muriendo, él estaba muy enfermo, otro de sus hijos, Adonías, decidió que ahora él se iba a nombrar rey, que ya David no era capaz, y entonces que él se nombraba rey, y allá reunió a unos hombres, hizo unos sacrificios y trajo a unos sacerdotes, y con un grupo de gente se empezó a proclamar que era el rey, el nuevo rey. La mamá de Salomón llegó nuevamente hablando con Natán, que era todavía el hombre de Dios, y ellos no fueron a esa reunión de Adonías. Hablaron con David, que aunque estaba enfermo y aunque estaba todo eso, él logró organizarlo todo, y dijo: no, venga acá el profeta Natán, venga acá el sacerdote principal, el sumo sacerdote, que ellos llamaban, eran las personas más importantes, y además él tenía a un grupo de guerreros que llamaban los valientes de David, y vengan todos ellos, busquen a Salomón, y que el profeta lo unja como el siguiente rey y lo nombre, y que venga aquí y se siente en el trono. Yo doy esa orden como rey, el rey David todavía. Y así lo hicieron, y se armó el alboroto, y toda la gente, había mucha felicidad allí en Jerusalén, en el pueblo, en todos lados. Y los otros que estaban reunidos con Adonías oyeron eso, y cuando vieron que estaban celebrando a Salomón como que era el nuevo rey, entonces huyeron. Nadie se le enfrentó, ni siquiera el mismo Adonías, que se había rebelado, se le enfrentó a David, sino que en este caso llegó allí donde Salomón, y Salomón le perdonó la vida porque él no se le quiso enfrentar y él aceptó. Y allí quedó Salomón como nuevo rey nombrado, y David, lo que dice allí es que al final murió allí de forma natural, digámoslo así, por la edad, aunque ya la edad era más o menos 70 años de que murió. Y allí termina pues, pero es importante entender que David dejó un gran legado. Algo que él dejó por escrito es que, como él era músico, él escribió más de la mitad, una gran parte de los salmos que se encuentran en la Biblia. Los salmos originalmente eran canciones, eran música, se cantaban, eran alabanzas, y así están escritas, y en su idioma original tal vez incluso riman. Uno las lee en español y no, pero en su idioma allí seguro eso eran, unas son alegres, otras tristes. Hay unos mensajes, porque eso es lo que uno ve en los salmos, que hay unos que son muy alegres, hay otros que son tristes, hay otros de sufrimiento, hay otros de
de arrepentimiento, de alegría y de perdón y diferente. Entonces eso fue un gran legado que dejó David, los salmos. Asimismo también es importante, ver que él es uno de los hombres que dejó más marcado, tanto que aún a pesar de que pasaban los años después y las generaciones siempre se hablaba de David, del rey David, de los logros, las victorias del rey David, de cómo él agrandó el reino, de lo valiente que era, de que el Señor siempre estaba allí con él en sus victorias. Y entonces, pero él dejó ese legado, y su hijo Salomón ya es otra historia, que también es alguien muy conocido. Entonces, interesante ver cómo él pasó en esa etapa de ser un pastor de ovejas, luego llegó a ser el guerrero, el héroe que mató a ese gigante, pero después pasó a ser un fugitivo, y después de ser fugitivo llegó a ser el rey. Y finalmente dejó ese legado espiritual a través de los salmos y a través de su mensaje. Bueno, mis hermanos, entonces este era el mensaje que traía para el día de hoy. Los invito a que si les gusta el mensaje y quieren seguir oyendo estos mensajes, le den clic en suscribirse. Y bueno, que el Señor me los bendiga a todos. Estamos en conexión aquí a través de estos mensajes. Dios los bendiga.